Hola queridos amigos y hermanos, les saludo nuevamente desde Presbiteriano Confesional. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Flores Figueroa, soy el administrador de este canal llamado Presbiterianismo se llama la fanpage. Este canal se llama Presbiteriano Confesional, recuerda, Presbiteriano Confesional, así que desde el comienzo quiero invitarte a que te suscribas un poco más abajo y que también le puedas dar a la campanita para que Facebook te pueda enviar un mensaje allí, un recordatorio para avisarte de que he subido un nuevo video, ¿cierto? Bueno, queridos hermanos, en este día quiero hablar de algo que es importantísimo. El video anterior estuve hablando sobre mira, ya se me olvidó. Estuve hablando sobre el culto familiar. El culto familiar. Somos propensos, queridos hermanos, a olvidar lo importante o la importancia, mejor dicho, de lo que tiene que ver una vida piadosa, de guardar las ordenanzas que Dios nos ha dado. Y escuchen, para aclarar un poco, cuando hablo de guardar las ordenanzas que Dios nos ha ordenado, no estoy hablando de hacer obras tras obras para poder ganarnos la salvación, nada que ver, no tiene que ver con eso. Creemos que debemos andar en las obras las cuales Él de antemano preparó para que nosotros anduviéramos en ellas. Y creemos también que si hemos sido salvados verdaderamente por el Señor, vamos a amar y guardar sus mandamientos, ¿cierto? Así que en este video quiero hablar sobre el Día del Señor, que creo que también es algo importantísimo, el Día del Señor, un día que ha sido descuidado, un día que para muchos es un día en que en la mañana o en la tarde se va al culto, estamos allí con los hermanos, se cantan alabanzas en algún lado, himnos en otros lados, en otras iglesias reformadas se cantan salmos, pero después de estar allí en la congregación con los hermanos, muchos parten a la playa, otros parten a jugar fútbol, a practicar deporte, otros se van al mall y ese es como se podría decir la práctica que hay cada día del Señor. Entonces me gustaría hablar un poco sobre la importancia del día del Señor, nuestras obligaciones pactuales, las cuales Dios demanda de cada uno de nosotros, en las cuales debemos andar, queridos hermanos. Así que comienzo, mejor dicho, un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional para hablar del Día del Señor. Y como es de costumbre, quiero invitarles a que sigan a mi hermano de Neuma Literatura, el cual lo pueden encontrar en Facebook. Y que también, queridos hermanos, súmense a esto, súmense a Dort Publicaciones. Dort Publicaciones son unos hermanos que están traduciendo muy buenos libros de línea reformada y creo que hay que apoyarlos, queridos hermanos. Así que recuerden, Dort Publicaciones, síganlo, van a sacar una muy pero muy buena literatura. Ya están lanzando un libro, así que vayan a su fanpage, Dort Publicaciones, y síganlo, queridos hermanos, compren libros, apoyen esta causa de traer literatura reformada, verdadera literatura reformada, no allí metiendo entre medios libros liberales ni nada por el estilo, sino que literatura reformada, queridos hermanos. Así que también quiero hablar e invitarles que si quieren sumarse, hay un grupo que está en Facebook que se llama Teología Reformada Ortodoxa, en el cual soy administrador con otros hermanos más. Está también el grupo Presbiterianismo Reformado, en el cual el hermano Claudio es el que está de administrador con el otro hermano que se llama Nicolás Cartes, que también es uno de los administradores de Teología Reformada Ortodoxa, queridos hermanos. Y también hay otro grupo que se llama Confraternidad de Hermanos Reformados, algo así, Confraternidad. Pero bueno, ahí lo pueden buscar. Voy a dejar los links más abajo si quieren sumarse a esos grupos para que puedan aprender un poco más de teología reformada. Así que, queridos hermanos, como dije, comenzamos un nuevo episodio para hablar de lo importantísimo, que es el cuarto mandamiento, exactamente, el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de descanso para santificarlo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, como lo venía diciendo, hoy día vamos hablar sobre el Día del Señor, que es totalmente importante. Así que me voy a basar en algo que escribí y les vamos a ir allí dialogando sobre este tema que es importantísimo, que tiene que ver con el Día del Señor.
La iglesia del Nuevo Testamento es la asamblea que Dios mismo reúne por el poder escatológico del Espíritu y en virtud de la obra de Cristo. Por tanto, la iglesia es en sí misma una comunidad que debe su existencia salvífica al Dios que la congregó y salvó. Es una comunidad que se reúne en el día del Señor para celebrar precisamente la victoria de la resurrección. En mi experiencia como creyente he observado que este tema en particular no es muy relevante para muchas congregaciones que existen en mi país. Y debo de decir y hacerme responsable sobre esta frase, creo que es así. Y lo digo tristemente, hay muchos que llaman de legalistas, llaman de neopuritanos, no de forma como un halago ni nada por el estilo, sino de forma peyorativa, burlándose muchas veces de aquellos hermanos que buscan guardar el día del Señor con toda sinceridad y en humildad también, reconociendo que solamente en la dependencia del Espíritu Santo podemos estar allí intentando guardar ese día santo, ¿cierto? Pero en muchas iglesias en nuestro país, y sé que no solamente en nuestro país, Chile, sino que también en otros países donde existen iglesias presbiterianas o algunas que se hacen llamar reformadas, este día santo no lo toman en cuenta como debería ser. He visto en algunas iglesias que lamentablemente el día del Señor, cuando a lo mejor hay una otra reunión aparte de la reunión o el culto dominical que se hace en la mañana o en la tarde, entre medio, en algunas reuniones que ha tenido las iglesias, entre medios hacen bailes entretenidos para niños, en los cuales hacen zumba. Querido hermano, no quiero caer en temas de como, no sé cómo decirlo, tipo carismático, pentecostal, con decir que estas cosas son del mundo, estas cosas no debemos hacerlas, no debemos vestirnos así, no, para nada, pero creo que en el día del Señor debemos guardar un poco la compostura con respecto a estas cosas. Un gran número de iglesias, para seguir leyendo, han olvidado que el cuarto mandamiento no ha caducado. Tenemos la obligación de guardar este día santo para nuestro Señor. ¿Pero qué ha provocado esto? ¿Realmente debemos guardar el domingo? ¿Hasta qué punto debemos observar el día de descanso? ¿Cuáles son mis deberes en el día del Señor? Estas y otras interrogantes vamos a intentar resolver en este breve y pequeño video, queridos hermanos. Voy a comentar, o mejor dicho, a leer un versículo de la Biblia que está en Isaías 58, del 13 al 14. Este es un versículo muy conocido, ¿cierto? Isaías 58, del 13 al 14. Dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Como dicen los hermanos pentecostales muchas veces, palabra del Señor. Palabra del Señor. Y aunque pueda sonar un poco gracioso, así es palabra del Señor. Acuérdate del día de descanso. Eso es lo que dice el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de descanso para santificarlo. Un recordatorio constante tenemos en el cuarto mandamiento. Es nuestro deber guardar este día. Dios nunca ha pedido obediencia a un mandamiento con tanto rigor como en este punto. Cuando quiere indicar a sus profetas que la religión está destruida, se queja que han profanado y violado su día de reposo, que no lo han observado o santificado adecuadamente. Es como si, al abandonar el Sabbat, ya no quedase nada que pudiese ser honrado. Algunos versículos, queridos hermanos, en los cuales puedes apoyarte es Números capítulo 15 del 32 al 36, Ezequiel 20 del 12 al 13,
Jeremías 17, 21, del 23 y el 27. Así que si quieres ir a tu Biblia y comprobar aquello, esos son los versículos, queridos hermanos. Por tanto, no debemos tomarnos tan ligeramente este mandamiento. La iglesia desde sus comienzos ha observado el domingo y lo ha guardado santo para el Señor, pero lamentablemente la iglesia ha abandonado esta práctica piadosa. El día de reposo pasó a ser un mero trámite un domingo por la mañana. El día de reposo, como venía diciendo, pasó a ser un mérito trámite y eso no está bien, queridos hermanos. El día de reposo, o el congregarnos, mejor dicho, cada domingo en la mañana o en la tarde, en el momento en que se hagan los cultos, no debe ser un mero trámite. Vamos a congregarnos, vamos a la comunidad de los santos, vamos juntos a celebrar, como decía al principio, la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Las familias ya no regresan a sus hogares a seguir pensando sobre el sermón que predicó el ministro de turno. Tampoco utilizan lo que queda del día en el estudio de la Escritura y la meditación de la misma. Los hijos son descuidados con entretenimiento que no ayuda a su crecimiento espiritual y por último el culto familiar ha desaparecido poco a poco. Bueno, y como dije en un video anterior, el culto familiar empieza a desaparecer también. Si no se guarda el día del Señor, no se tiene en cuenta o no se reconoce las responsabilidades que tenemos en este día, de guardarlo, de estudiar más profundamente la palabra de Dios, de meditar, de traer el sermón, el cual se predicó en este día, y poder hablarlo en familia, con la esposa, con los hijos, ¿ok? Después a lo mejor cantar salmos, alabanzas a nuestro Dios juntos, orar juntos por nosotros, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestros trabajos, por nuestro país. Son cosas, queridos hermanos, que van de la mano, pactualmente van de la mano, existen responsabilidades pactuales que van de la mano y si una se descuida, la otra también y así sucesivamente. Entonces debemos tener en cuenta esto, queridos hermanos. Ahora voy a hablar un poco sobre un poco de reseña, una reseña histórica de por qué algunas cosas han ido sucediendo en la historia. Durante la mitad del siglo XIX sucedieron muchos cambios en la sociedad norteamericana. Se construyeron fábricas muy grandes para la producción masiva y multitudes de gente migraron a las ciudades desde las áreas rurales en busca de estabilidad financiera y de éxito. Este cambio traumático económico y cultural de una economía agraria y una industria cambió profundamente el modo de vida que la mayoría de norteamericanos habían conocido desde la fundación de la nación. Una consecuencia de este cambio, para muchos, fue un crecientemente rápido ritmo de vida, mayormente como resultado de la presión sobre los hombres en el lugar de trabajo. No mayormente no solo empezó a sufrir la práctica de la adoración familiar, debido en parte a los largos días de trabajo y de turno, sino que también el domingo fue lentamente perdiendo su distintividad como un día apartado para el reposo y la adoración teocéntrica. En resumen, en parte, el capitalismo y el consumismo se convirtieron en la fuerza todo consumidora que moldeó cada aspecto de la vida personal, familiar y religiosa. Hoy en día vemos los efectos del corazón del consumismo cuando vemos que en el día que Dios ha establecido para la adoración y el reposo, casi cada estrato de la sociedad está muy ocupado trabajando, comprando, recreándose y vendiendo. Bueno, esto es lo que decía hace un momento atrás. Los días de reposo, los días del Señor, ya no se respetan. Ni siquiera se le toma la validez o, ¿cómo podría decirlo? La urgencia de observarlo, porque Dios nos demanda a cada uno de nosotros que este día le pertenece a Él. Este día es un día santo, un día en que debemos andar en las obras en las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué debemos hacer en este día? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, claramente. Pero así como para hablar un poco, debemos, como decía anteriormente, traer el sermón, mejor dicho, conversarlo, meditarlo en familia, estudiar las Escrituras, cosa que no se hace lamentablemente hoy en día. Se vende, se va a los centros comerciales,
se practica un tipo de deporte, los hijos muchas veces están más preocupados del videojuego, entonces de la serie, plataformas de streaming como Netflix, o sea, la llevan los días del Señor y las cosas que deberíamos hacer cada uno de nosotros, en las cuales deberíamos estar preocupados también para nuestro crecimiento espiritual, no están siendo tomadas en cuenta. Esto es muy triste, queridos hermanos. Un estudio a la historia del cristianismo nos revelaría que las grandes estructuras del pasado, donde acudía la mayor parte de la ciudadanía el día santo o el día de reposo, queridos hermanos, esas grandes estructuras donde las personas acudían eran las iglesias, queridos hermanos. Pero hoy, las grandes estructuras donde acude la mayor parte de las personas son los centros comerciales. Eso es algo innegable. Tú puedes ir un día sábado, no necesariamente un día domingo para que no faltes al día del Señor, pero puede ser un día sábado, cualquier día. Estos lugares están llenos, repletos, queridos hermanos. Hoy, lamentablemente, no están repletos, no nos vas a ver completamente repletos, a lo mejor como se veían antes, pero en parte muchos están cerrados por el tema de la pandemia. Eso es claro, eso es obvio, ¿cierto? Pero si no estuviera esta pandemia, estos centros comerciales estarían llenos, repletos. Claramente, queridos hermanos, existe mucho desconocimiento, o mejor dicho, ignorancia bíblica sobre este asunto. En los últimos años, la tendencia de despreciar y detestar, esa es una palabra fea, pero se detesta cualquier tema religioso, cuya fuente es el Antiguo Testamento, ha ido en aumento. Las iglesias no solamente se han deslizado poco a poco al consumismo, sino al pragmatismo, como también al misticismo antibíblico. Y esto ha provocado lo que hoy vemos. Sin embargo, el séptimo día, escúchame bien, el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Éxodo 20:10. Estas palabras nos recuerdan que el día de reposo es una institución divina en dos sentidos. En primer lugar, el Sabbat semanal es instituido por la palabra de Dios de mandato. En segundo lugar, Dios reclama el día como suyo, reposo para Jehová, tu Dios. Los 6 días de la semana laboral son cedidos al hombre, para propósito de trabajo y ocio. No así el día de descanso o el Sabbat, que Dios llama mi día santo. En Isaías 58:13. No dedicar el día a los propósitos y actividades ordenados para su santificación es robar a Dios lo que le pertenece. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué dicen las Escrituras? Al final de cuentas, esto es lo que importa, ¿cierto? Muchos a lo mejor podrán estar reclamando, sí, pero es que tú estás hablando a lo mejor de tradición, pero veamos qué dice la Escritura al respecto, aunque hasta ahora citado la Escritura. ¿Qué dicen las Escrituras? La opinión pública y lo que los periódicos o canales de televisión puedan decirnos poco importa, queridos hermanos. No vamos a compadecer ante el tribunal humano cuando dejemos este mundo. El que nos juzga es el Señor Todopoderoso de la Escritura. Pues, ¿qué dice nuestro Señor? El día del Señor fue establecido en la creación junto con el matrimonio. Y eso lo puedes ver en Génesis 2, 18, 25, como una ordenanza de la creación. En otras palabras, el día del Señor es una parte de la estructura misma del orden de la creación. Dios no solo estableció un día séptimo como bendito y lo apartó de los demás, sino que también dio el ejemplo guardándolo él mismo. Dios reforzó la importancia del día del Señor en los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 28. En el Nuevo Testamento, Cristo vino a cumplir la ley, no para abrogarla. Eso tiene que quedar claro. Cristo vino a cumplir la ley, no para abrogarla. Puedes ir a Mateo 5:17. Cristo desenterró el verdadero significado del día del Señor, que había estado sepultado bajo los montes del legalismo y tradición farisaica. Cristo, escucha bien, enseñó que el día del Señor fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del Señor. Marcos 2:27. Es más, Cristo se declaró como el Señor del día de reposo. Marcos 2:28.
Estoy firmemente convencido de que una iglesia sin un día del Señor no es una iglesia según el modelo de las Escrituras. Y creo que es así. No podemos decir que somos creyentes si el día del Señor, sin un día del Señor, si no guardamos este día. La ley no ha sido abrogada, querido hermano. La ley aún continúa. Está allí. Y debemos amar sus mandamientos y guardar sus mandamientos. Ese es el problema, casi voto todo. Ese es el problema del antinomianismo también. Hemos visto poco a poco lo que enseñan las Escrituras sobre este santo día. Pero también es de suma importancia que podamos ver qué nos enseñan nuestros catecismos y confesiones reformadas. Eso es verdad. Debemos ir a los catecismos y nuestras confesiones para ver qué es lo que dice. Por lo cual les compartiré parte de lo que dicen estas sobre el día de reposo. No obstante, existen responsabilidades que debemos ejercer aquel día, lo cual lo veremos mucho más adelante con algunos ministros reformados del siglo pasado, ¿cierto? Aunque no creo que en este video alcance a ver todo, pero vamos a ver por lo menos ahora qué es lo que dicen los catecismos y nuestra confesión, ¿cierto? Catecismo de Heidelberg. Pregunta 103. ¿Qué ordena el cuarto mandamiento? Catecismo de Heidelberg. Pregunta 103. ¿Qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Respuesta. Primero, que el ministerio de la palabra y enseñanza sean mantenidos. Y que yo frecuente asiduamente la iglesia, la congregación de Dios, sobre todo el día de reposo, para oír la palabra de Dios y participar de los santos sacramentos, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente y ayudar ¿a quién? A los necesitados. Además, que todos los días de mi vida cese de mal obrar, para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su Espíritu y de este modo pueda empezar en esta vida el sábado eterno. Todo creyente verdadero debe amar el día del Señor. Este debe ser nuestro deleite, queridos hermanos. Claramente los demás días estamos ocupados en nuestros trabajos, todos trabajamos, y momentos de ocio, no sé, a lo mejor ver una serie, un videojuego, cosas que no son malas en sí mismas, pero nuestro deber como adultos es glorificar a Dios en todas las esferas de la vida también. Sin embargo, este día santo debe ser esperado con ansia. Es allí donde la palabra de nuestro Dios nos es ministrada junto a nuestros amados hermanos en la fe. Es allí donde podemos disfrutar del privilegio que nos ha sido otorgado por la gracia de Dios, de los sacramentos. Pero esto no termina ahí. Tenemos un día completo para hacer buenas obras e introducirnos en la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Esto también es verdad. Tenemos un día completo para hacer buenas obras. Creo que está bien el día del Señor introducirnos en el estudio de la palabra, en la enseñanza a nuestros hijos, tener cultos familiares, pero hay algo que a veces a nosotros se nos olvida, que el día del Señor también es un día para hacer buenas obras, para ayudar a otros, a lo mejor a algún hermano, hermana que esté pasando una situación difícil, estar apoyando en oración, juntarnos con ellos, compartir palabra con otros hermanos. Entonces, a veces no está bien encerrarnos en nuestras cuatro paredes. Recordemos que pertenecemos a la comunidad del pacto y debemos orar unos por los otros, ayudarnos unos a otros, ¿cierto? ¿Qué dice la confesión de fe de Westminster, cierto? Así como es la ley de la naturaleza que en general una debida porción de tiempo sea separada para la adoración a Dios, así también en su palabra, mediante un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todo ser humano en todos los tiempos, Dios ha establecido específicamente un día de cada 7 como un reposo para ser guardado santo para Él, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo. Este día era el último de la semana, pero desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, el mismo que en la Biblia se llama el día del Señor, el cual debe continuar hasta el fin del mundo como el sábado cristiano. Este es un mandamiento, refiriéndome al cuarto mandamiento, que muchos reformados hoy en día no lo toman en cuenta.
Recuerdo hace años atrás, y como dije anteriormente, muchos se han burlado, han tratado de neopuritanos, de legalistas, fariseos, a otros hermanos que han buscado y están buscando, o estamos, mejor dicho, buscando guardar el día del Señor claramente en la dependencia del Espíritu Santo. Nosotros, con nuestras propias fuerzas, no podemos, ¿cierto? Pero está esa intención de poder volver a lo que se ha descuidado, a lo que también como iglesia también se ha ido alejando de esta práctica de guardar el día del Señor, como dice el cuarto mandamiento. Entonces muchos reformados hoy en día están condicionados por un tipo de teología que desmerece, o mejor dicho, que es anti-ley, que, bueno, es lamentable, queridos hermanos. Pero en este video me gustaría que cada uno de los que se considera a lo mejor presbiteriano y reformado pueda ir a las confesiones, pueda estudiarlas también, pueda entender y también reconocer la importancia de este día santo, no solamente en el ámbito individual, sino también como familia del pacto, comunidad del pacto, de lo cual se desprenden muchas cosas muy importantes y ricas que nos pertenecen, ¿cierto? Bendiciones del Señor, mejor dicho. Una buena apreciación que nos podría ayudar sería lo que practicaba la iglesia primitiva. La iglesia apostólica observaba el primer día de la semana, en cuanto al orden de los días, como la séptima parte o el día de reposo. Vea Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1, Juan 1, Hechos, Juan 20:1 y al 19. Hechos 20:7, Primera de Corintios 16:2, Marcos 16:9, Apocalipsis 1:10. La iglesia primitiva tenía en alta estima el día de reposo que celebramos en la actualidad. Eso es un hecho. La iglesia primitiva tenía en alto estima el día de reposo. A veces me cuesta pronunciar algunas palabras, tartamudeo a veces, así que perdónenme, hermanos, por eso. La observancia de este día era una de las grandes insignias de su religión, hablando de la iglesia primitiva. Ignacio, el padre más antiguo que vivió en tiempos del apóstol Juan, dice lo siguiente: que todo aquel que ame a Cristo santifique el primer día de la semana, el día del Señor. La iglesia ha respetado este día durante más de 1600 años. Tal como señala el erudito Bucero, vemos así la forma en que el día de reposo, el séptimo día, se convirtió en el primero. Podemos ver que hubo un cambio con respecto al día de descanso, ¿cierto? Pero este cambio va de la mano de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo y por lo tanto debe continuar y ser observado hasta el fin. Dios nos ha dado un día especial, el día del Señor, para reposar de nuestras labores comunes y enfocar nuestras mentes y nuestros corazones de una manera concentrada e intencional en el Dios Trino y su obra gloriosa de la creación y redención. Santificamos el día del Señor al reunirnos para la adoración pública y al invertir el resto del día en obras de misericordia, de necesidad y de piedad. Es lo que hablaba hace un momento atrás. Arthur Pink escribe lo siguiente, pongan atención, queridos hermanos. Arthur Pink: el día de reposo no fue establecido para esclavizar al hombre. No fue designado para ser una carga, sino una bendición. Y si algo demuestra la historia es que, más allá de toda duda, la familia o nación que ha mantenido santo al día de reposo ha sido muy bendecida por Dios. Y por el contrario, la familia o nación que ha profanado el día de reposo ha sido maldecida por Dios. Digámoslo como lo digamos. Esta es la realidad. ¡Wow! Debemos tomar en cuenta las palabras que hemos oído hasta ahora. Debemos guardar el día del Señor. Debemos también incentivar a aquellos que están cerca nuestro a guardar el día del Señor, queridos hermanos. Ahora vamos a ver lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster. Dice en la pregunta 116, ¿qué se exige en el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento exige a todos los hombres la santificación o el conservar santos para Dios aquellos tiempos,
tales como Dios ha establecido en su palabra. Expresamente todo un día en 7. Sí, expresamente todo un día en 7, el cual era el séptimo desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, pero desde allí en adelante es el primer día de la semana, el cual continuará así hasta el fin del mundo. Este primer día de la semana es el sábado cristiano, y en el Nuevo Testamento se le llama el día del Señor, el día del Señor. Ahora, la pregunta 117. Escuchen bien, queridos hermanos, ¿cómo debe ser santificado el sábado o el día del Señor? Bueno, yo creo que la mayoría se ha estado preguntando, ¿cómo debo santificar el día del Señor entonces? ¿Qué cosas debo hacer? ¿Qué debo practicar? ¿Qué cosas son las cuales debo hacer el día del Señor? O mejor dicho, ¿cómo debe ser santificado el día del Señor? Respuesta, el sábado o día del Señor, escucha bien, debe ser santificado mediante un santo descanso durante todo el día. Todo el día. No solo de aquellas obras que son pecaminosas en todo tiempo, sino también de aquellas ocupaciones y recreaciones mundanas que durante los demás días son legítimas, deleitándonos en usar todo el tiempo, excepto aquella parte que debe tomarse para usarla en obras de necesidad y misericordia, en el ejercicio, ¿a qué? De la adoración a Dios, tanto en público como en privado. Y con esa finalidad debemos preparar nuestros corazones con tal previsión, diligencia y moderación, poner en orden y desocuparnos a tiempo de nuestros negocios mundanales para que estemos más libres y dispuestos para los deberes del día del Señor. Podemos observar, queridos hermanos, que tenemos deberes que cumplir en este día santo. Debe ser nuestro deleite el adorar a nuestro Dios, tanto en nuestra comunidad como también en nuestro hogar, desarrollando cultos familiares. ¿Se recuerdan el video que hice hace unos días atrás sobre el culto familiar? Bueno, en el Día del Señor también debemos ocuparnos de esto. Intentar juntarnos en familia y hacer cultos familiares. Enseñar a nuestros hijos, orar unos por otros, adorar al Señor juntos. Por otro lado, una cosa que siempre se nos olvida es la preparación. Y cuando digo preparación, estoy hablando del día anterior al Día del Señor. Y eso es verdad. Sabemos que el día domingo es el Día del Señor. Sabemos que debemos ir a la iglesia en la mañana, levantarnos temprano y todo lo demás. Pero a veces descuidamos el día anterior en el sentido de oración, de buscar al Señor en palabra, que el Señor prepare nuestros corazones. ¿Para qué? Para escuchar el sermón atentamente. Bueno, son cosas que se nos olvidan. Thomas Boston escribe: 1. Nuestra obligación respecto al día de reposo, que lo que es santificarlo. Dios lo santificó, lo apartó para ejercicios santos y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Número 2. La cantidad de tiempo para observar como día de reposo es un día. Un día entero de 24 horas y no de 24 horas y uno de los 7. Nos corresponde observar un séptimo día después de 6 días laborales en los que tenemos que realizar todo nuestro trabajo, completándolo de modo que no quede nada pendiente para el día de reposo. Número 3. Contiene un llamado a recordarlo. Esto indica la importancia de observar con diligencia este precepto, dándole atención especial y la honra que merece. Por lo tanto, pongamos el mayor cuidado en consagrar a Dios el día entero, de la manera como Él lo ha establecido, y no considerar todo el tiempo, excepto el dedicado a la oración pública como nuestro, lo cual es demasiado común en estos tiempos tan degenerados en los que vivimos. Dios nos ayude, queridos hermanos, Dios nos ayude. Nuestro corazón es tan terco, nuestro corazón siempre quiere otras cosas. Siempre estamos inclinados a lo malo, siempre estamos inclinados a hacer cualquier otra cosa el día del Señor en vez de guardar el día santo, en vez de leer la palabra, en vez de buscarlo en adoración, en oración. Dios nos ayude, porque en lo que estamos aprendiendo en este momento, debemos reconocer que no podemos con nuestras propias fuerzas.
que no podemos inclinar nuestro corazón u obligarlo a que haga estas cosas. Necesitamos de la providencia de Dios, necesitamos del poder de Dios en nuestros corazones. Inclina nuestro corazón y haz atento, mejor dicho, nuestros oídos a tu palabra. Señor, danos un corazón que te ame. Esa debe ser nuestra oración. Danos un corazón que se deleite en ti, en tu presencia. Ayúdanos a andar en tu ley, a meditar en ella de día y de noche, ¿cierto? Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Pregunta 118 del Catecismo Mayor de Westminster. Seguimos. ¿Por qué el encargo de guardar el día de reposo es más especialmente dirigido a los que gobiernan las familias y demás superiores? El encargo de guardar el día de reposo es más especialmente dirigido a los que gobiernan a las familias y además superiores, porque ellos están obligados no solo a cumplirlo ellos mismos, sino que tienen que velar para que quienes están bajo su responsabilidad también lo guarden, porque muchas veces ellos tienden a estorbarlos obligándolos a trabajar en las ocupaciones de ellos mismos. Vamos a seguir un poco más adelante. Me gustaría tocar otro tema, en la pregunta 119, que dice así: ¿cuáles son los pecados prohibidos en el cuarto mandamiento? ¿Cuáles son los pecados prohibidos en el cuarto mandamiento? Respuesta: los pecados prohibidos en el cuarto mandamiento son toda omisión de los deberes exigidos, todo cumplimiento de estos que sea descuidado, negligente e inútil, o el cansarse de cumplirlos, toda profanación del día por ociosidad y por hacer aquello que en sí mismo es pecaminoso, y mediante obras, palabras o pensamientos innecesarios acerca de nuestras ocupaciones y recreaciones mundanales. Es nuestro deber, queridos hermanos, estar ocupados en estas obras, ¿cierto? Estar meditando en la palabra de Dios, como dije anteriormente, leyendo, estudiando, enseñando, queridos hermanos. Debemos estar ocupándonos en estas cosas que Dios ha preparado también para que andemos en ella. La iglesia primitiva y ciertamente toda la iglesia evangélica próspera nos ha dejado un ejemplo en este sentido. Escucha bien, el cual sería peligroso rechazar. La historia eclesiástica nos informa que en los primeros tiempos, después de sus devociones personales, la familia se juntaba a orar, leer las escrituras, recitar preceptos doctrinales y compartir sentimientos prácticos para edificación mutua en general. Hasta cierto punto hacían esto cotidianamente. Cada día también finalizaba con devocionales similares, pero el día del Señor abundaba aún más en estas prácticas. Hoy en día todo esto es extraño y desconocido a la iglesia contemporánea. Las familias han dado la espalda a la práctica cristiana piadosa que corresponde en el día del Señor. Por experiencia propia he visto el poco interés y las malas actitudes que nacen cuando otro hermano en la fe intenta corregir el abandono de guardar el día de reposo. Dios nos guarde de endurecer nuestros corazones y ser rebeldes al mandamiento. Esto es así. El descuido del día del Señor también, como decía anteriormente, nos va a llevar a otras cosas. En el día del Señor, como acabo de leer, las iglesias se juntaban y oraban en familia, leían las escrituras, se aprendían temas doctrinales de memoria. Hoy, ¿cuántos hermanos en la fe que a lo mejor llevan años pueden recitar los 10 mandamientos de memoria, o el Padre Nuestro, o algunos otros versículos de memoria? Yo sé que varios se saben algunos versículos de memoria. El versículo que mayormente se sabe de memoria es Juan 3:16, un versículo que se usa mayormente en temas de evangelismo, también algunos por ahí de Romanos, pero ¿quiénes se saben la Biblia de memoria hoy en día? Largos versículos, capítulos de memoria. Eso es lo que se practicaba antiguamente. Hoy en el día del Señor, como decía, es un mero trámite. Voy a la iglesia, vuelvo a mi casa, veo toda la tarde series, y eso es triste, queridos hermanos, porque en el día del Señor es donde debemos no solamente practicar todas estas cosas o buscar hacerlas, sino que debe ser el día donde debemos estar constantemente buscando de la presencia de Dios, buscando de que Dios consuele nuestros corazones, buscando a ese Señor Santo
con el cual vamos a estar toda una eternidad. John Owen dijo una vez, y para parafrasearlo en un libro, el que no desea la gloria, el que no desea la presencia de Dios enardecidamente, ahora aquí en el espacio y en el tiempo, no la va a disfrutar en la eternidad. Y eso es tremendo. Es ahora, el aquí, el ya, donde debemos anhelar ardiente, fervientemente la presencia de nuestro Dios. Y es algo, queridos hermanos, que ha ido desapareciendo poco a poco. No sabemos cómo andar en la ley de Dios. No sabemos realmente cómo andar en estos tiempos. Y es debido a nuestra propia negligencia, o mejor dicho, a nuestro propio pecado. Hemos preferido otras cosas. Es más, Cristo llega a ser un adorno solamente de las cosas que enseñamos, siendo que Cristo lo debe ser todo. Nada más que Cristo. Anhelar a Cristo. Y esto también nos hace ver la ley pesada, la ley como algo que no podemos, no queremos. Total, Cristo ya la cumplió y empezamos a poner trabas tras trabas. Pero creemos que si realmente Dios ha transformado nuestros corazones, verdaderamente por el poder de su palabra y del Espíritu Santo, nuestros corazones van a ser guiados a cumplir la ley de Dios poco a poco, a anhelarla, a amarla, a deleitarse en ella de día y de noche. Pero son cosas que lamentablemente no están pasando, no están sucediendo. Y es aquí donde creo que debemos detenernos, meditar sobre nuestros caminos, meditar, autoexaminarnos también y pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude, porque hemos descuidado realmente el día del Señor. Lo hemos descuidado grandemente. Pregunta 120, dice esto: ¿cuáles son las razones que sustentan el cuarto mandamiento para su mejor cumplimiento? Respuesta: las razones que sustentan el cuarto mandamiento para darle mayor fuerza se obtiene en la equidad de este, que Dios nos da 6 días de los 7 para nuestros propios asuntos y solamente se reserva uno para sí mismo. En estas palabras, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, que Dios ha reservado para sí mismo un señorío especial sobre el séptimo día. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, que Dios nos ha dado su propio ejemplo, quien en 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Y que Dios ha derramado una bendición sobre este día, no solo al santificarlo para hacer un día para servirle a Él, sino en ordenarlo para ser un medio de bendición para quienes lo santificamos. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si retrajeres del día de reposo tu pie, y de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios tenga misericordia, queridos hermanos. Que Dios incline nuestros corazones a guardar su día y que en este día podamos descansar también en Él. Y para terminar, queridos hermanos, quiero citar a Jonathan Edwards hablando sobre el día de reposo. Dice así, queridos hermanos: el día de reposo cristiano es de un placer inestimable de la iglesia visible. Cristo mostró su amor por su iglesia al instituirlo y es apropiado que la iglesia cristiana se lo agradezca. El nombre mismo de este día, el día del Señor o día de Jesús, debería generar apego en el cristiano, dado que indica la relación especial que tiene con Cristo y el propósito del mismo, que es la conmemoración de nuestro querido Salvador y su amor por su iglesia al redimirla. Exhorto a todos a santificar este día. Dios ha dado tantas evidencias de que esto es lo que tenía pensado, que pedirá cuentas de los que no lo observen estricta y escrupulosamente. Jonathan Edwards. Dios
les bendiga, queridos hermanos, y espero prontamente subir otro video, hablar sobre otro tema. Así que voy a estar preparando algunas cosas, me sale mucho más fácil escribir algo y seguir desarrollando el tema que empezar a hablar. Así que les pido sus oraciones, clamo por sus oraciones claramente, les pido que oren por mí, que oren por mi familia también. Y eso, les quiero también invitar a que se suscriban a mi canal un poco más abajo, que también sigan a los hermanos que nombré al principio del video y que dejen un buen like a este video y suscríbanse, suscríbanse, queridos hermanos. Dios les bendiga y nos vemos hasta otro episodio.